Hola, yo soy Yaren y quiero darte la bienvenida a este episodio número 8 de Cuente Cosas. Nos estamos ya acercando al final de esta serie que se llama Volviendo a la esencia de la Navidad, que es Cristo. Me alegra mucho que me hayas acompañado hasta este momento. Nos quedan 2 episodios más de esta serie y creo que se ha cumplido el objetivo, al menos el objetivo personal, y es reconocer verdaderamente por qué es que celebramos la Navidad, reconocer a la persona más importante de la Navidad, que es Cristo, y vivir estos días con entendimiento, y no solamente en las épocas de diciembre, sino todos los días, porque la Navidad es Cristo y Cristo es para nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar, gracias por compartir este podcast y espero de verdad que haya sido de gran bendición para ti. Empezamos entonces con este episodio número 8, recordando que la Navidad no termina cuando nace un niño, que la Navidad avanza hasta una colina, avanza hasta la cruz. Hoy no contemplamos un pesebre, hoy contemplamos una cruz, que es ese medio por el cual Jesús también es glorificado, su sacrificio, pero también el camino para la resurrección. Empezaremos entonces con la lectura, esta primera escena, y es donde veremos al inocente que es declarado culpable. Y eso está en Lucas 23, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Leamos. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por el mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían. Con sus enseñanzas causa disturbios por donde va en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Ah, ¿es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Aquí nosotros podemos ver que Jesús es llevado ante Pilato, luego también es llevado ante Herodes, y vemos que aunque estos dos hombres tienen un poder, tienen unas autoridades políticas, voluntades también opuestas, Lucas nos dice algo contundente, y era que Herodes y Pilatos no se ponían de acuerdo en nada, pero en esto sí, y es que no le vieron alguna razón para culparlo de algo y que mereciera la muerte. Dice la palabra, el cual, habiéndole examinado delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, ni aun Herodes. Y sin embargo, el inocente es sentenciado. Aquí no vemos un error judicial, vemos el cumplimiento del plan eterno de Dios. Porque si Pilato quizás hubiera sido estricto, si la justicia humana hubiera prevalecido, pues Jesús quizás no habría sido crucificado o no por esos motivos. Pero la salvación no depende de la justicia de los hombres, sino que la salvación depende de la misericordia de Dios.
Aquí la verdad está clara, la justicia está frente a ellos, que es Cristo, pero la verdad no siempre es suficiente cuando el corazón ya decidió rechazarla. Pilato sabía que Jesús no merecía morir, Herodes también lo sabía, pero el clamor del pueblo es más fuerte que la conciencia. Aquí nosotros también aprendemos algo doloroso y es que la verdad puede estar frente a nosotros y aún así elegir ignorarla. Hoy tú también tienes la decisión. La verdad está enfrente tuyo y tú escoges si aceptarla o rechazarla. En esta segunda escena veremos las burlas del rey y esto está en Lucas 23 desde el versículo 26 al versículo 39. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsolados. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos, pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Allí podemos ver nosotros que verdaderamente, aunque Jesús estaba siendo objeto de burla, estas burlas eran por el orgullo, ni siquiera por la ignorancia, sino por el orgullo de quien no quiere rendirse, de quien no quiere ver la realidad y esa verdad que estaba ante sus ojos. A Jesús le visten con ropas de rey para golpearlo, para herirlo, lo retan diciéndole: sálvate a ti mismo, pero nada de esto es casual. Siglos antes los salmos ya lo habían anunciado, donde dice en Salmo 22:18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suertes. El rey es burlado, pero sigue siendo rey, y no responde con violencia, no se defiende, no baja de la cruz, porque el propósito del Padre no era salvar a Jesús de la cruz, sino salvarnos a nosotros dándose a sí mismo, y la cruz era el medio para ese sacrificio glorioso, grande y eterno. También vemos esa relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cuando en Deuteronomio dice que maldito por Dios el que es colgado en un madero, y Jesús se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Allí, en ese momento de la crucifixión, el cielo guarda silencio mientras el Hijo es levantado en un madero. Y no murió como un mártir, no murió como una víctima, murió como sustituto. El castigo que nos correspondía cayó sobre él. El rey cargó con la maldición del pueblo por amor. La Navidad también es eso. Dios asumiendo nuestra condena. El precio que nosotros teníamos que pagar lo pagó Él y lo hizo por amor. Vamos a ver esta siguiente escena donde vemos dos ladrones, una decisión, y esto está en los siguientes versículos de Lucas 23. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí en esta escena estaba Jesús en medio de dos criminales, dos personas que sí merecían la muerte porque habían hecho algo que era incorrecto.
Estos dos hombres mueren junto a Jesús, ambos culpables, ambos condenados, ambos escuchan la misma palabra, ambos están viendo lo mismo, están viendo al rey siendo crucificado. Uno se burla y el otro cree. Y esto es una muestra de que no hay que tener unos beneficios para creer, solo hay que tener un corazón humilde, porque ambos ladrones estaban en la misma condición social, estaban siendo parte como de la misma pena, pero uno de ellos tuvo sencillez a pesar de que sabía que merecía ese castigo por sus acciones. El ladrón arrepentido no pide explicaciones, no exige pruebas, no negocia condiciones, solo reconoce: nosotros a la verdad justamente padecemos, pero éste ningún mal hizo. Y luego clama: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús responde con gracia eterna, con esa gracia que solamente puede venir del Dios Todopoderoso, y es que dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Incluso en la cruz, en medio del dolor, de la tristeza también que estaba experimentando, se acuerda de su gracia, se acuerda de su propósito, porque es que ese fue el eje principal por el cual Cristo vino a la tierra, y fue para traer salvación. Y ya vimos en los episodios anteriores que Jesús dice que yo no vine para salvar a quien ya se cree justificado, sino que yo vine por el perdido. En esta situación Jesús no estaba perdido, a pesar de que estaba en la cruz. Los perdidos estaban los que le estaban crucificando, los que se estaban burlando, los que estaban ahí al lado de él también en la cruz. Y Jesús trajo salvación hasta el final, hasta el momento también donde quizás experimentó mucho dolor, pero ahí también llegó la gracia. Porque la gracia llega cuando hay arrepentimiento. Hoy te digo: nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para reconocer al Rey. Mientras hay aliento, hay esperanza, porque solo Jesús salva. En esta siguiente escena vamos a ver cómo Jesús entrega su espíritu, y está en Lucas 23 del versículo 44 al versículo 46. Leamos. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Vamos a leer unos versículos más. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Aquí la tierra se oscurece, el velo del templo se rasga. Jesús no muere derrotado, Jesús entrega su espíritu y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No fue arrebatado, él fue ofrecido. Y ahora, cuando Jesús dice eso, es porque el sacrificio es aceptado, la deuda es pagada y la obra está completa. En Navidad celebramos una obra completa, no solo el nacimiento. En Navidad celebramos que Jesús nació, vivió entre los hombres, enseñó, tuvo un ministerio, caminó hacia el Calvario, fue a la cruz, se sacrificó, obedeció, fue fiel hasta la muerte y resucitó. Veremos entonces ya cuando pasa todo el proceso de la crucifixión, cuando ya Jesús digamos que muere y encomienda su espíritu al Padre, y veremos en esta última escena a José de Arimatea, un hombre fiel, un hombre valiente, un hombre que verdaderamente sabía que Jesús era y es el Rey. Leamos. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca.
Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Cuando muchos se esconden, José de Arimatea aparece. Un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que esperaba el reino de Dios. Y le pide a Pilato que, si puede tener el cuerpo del rey, lo envuelve y le da una sepultura digna. Hasta ahora, a un cuerpo le da una sepultura digna. Y aquí vemos una cosa, y es que la fe verdadera se manifiesta cuando parece que todo ha terminado. José creyó, incluso cuando el cuerpo yacía sin vida. Es decir, José estaba bajando de la cruz al Salvador, al Rey, al Mesías, pero aún así no lo veía como un cuerpo sin vida, sino que sabía que ese era el cuerpo del Salvador. Ese era el cuerpo del Mesías, del verdadero, del que estaban esperando. Y aquí veremos una conclusión hermosa, y es que la Navidad ha sido consumada. Ahora la pregunta no es si celebramos la Navidad o no. La pregunta es ¿qué Navidad estamos celebrando? Porque el verdadero regalo no fue envuelto en papel, fue envuelto en lino. Jesús es el verdadero regalo. Jesús es el pan, Jesús es la sangre, Jesús es el Rey. La Navidad entonces también es la cruz, porque sin la cruz no habría resurrección. Y el Rey aún reina y reinará para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya nos acercamos al final de esta serie, y con eso a lo más importante de la Navidad, que es Cristo, y que Cristo reine en nuestra vida. Si tú crees que es necesario un cambio, un arrepentimiento profundo, aún hay tiempo. Eres perdonado porque Cristo ya pagó por ti. Y yo te invito a que hagamos esta oración juntos, reconociendo que solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados, de que la Navidad no es solamente el pesebre, sino que es la cruz y es también la resurrección, que en la Navidad celebramos una obra completa, no solamente el nacimiento del Salvador. Y te invito a que oremos juntos. Señor Dios, reconocemos que tú eres Rey. Señor, que la cruz es también un símbolo de la Navidad. Que el Rey nacido en el pesebre, Señor, ahora se glorifica a través de la cruz, y que ha resucitado, y que reinas por siempre, y que reinarás para siempre. Señor, hoy te pedimos que haya entendimiento en nosotros. Señor, que haya entendimiento de gracia, de perdón, de redención, de amor. Señor, te pedimos que nos perdones si por mucho tiempo fuimos de ese tipo de persona que teníamos la verdad pero no la aceptábamos, o contundentemente la rechazábamos. Señor, hoy reconocemos que Cristo es la verdad, que es nuestro Salvador y que es nuestro Rey. Padre, rogamos por nuestras familias, por nuestros amigos, y te pedimos que así como hoy nosotros hemos recibido esta revelación, ellos también un día también puedan recibir esta verdad y aceptarla. Gracias, Jesús, por ser fiel. Gracias por ser obediente. Gracias, Jesús, porque tú eres Dios. Amén. Feliz Navidad, y nos escuchamos en la próxima.